Si uno cierra los ojos y piensa en una clase universitaria, la imagen es casi siempre la misma, ¿no? Totalmente. Un docente adelante exponiendo y un auditorio de estudiantes, tomando apuntes. Yo me acuerdo mis propias clases, 90 minutos mirando a un profesor escribir. Uf, sí, Y si te perdías en el minuto 5 ya está, estabas perdido el resto de la hora. claro. Entonces, yo me pregunto, en un mundo donde uno puede aprender casi cualquier cosa en, no sé, en YouTube, pausando, rebobinando, ¿ese modelo sigue teniendo sentido? Es que esa es la pregunta fundamental que se están haciendo educadores en todo el mundo y la respuesta, cada vez con más fuerza, parece ser que no. Que está llegando a su límite. Exacto. Bueno, precisamente por eso, hoy vamos a analizar a fondo un modelo pedagógico que le da una vuelta completa a esa imagen, la clase invertida, o flipped classroom. Y para entenderlo bien, tenemos unas fuentes muy interesantes. Por un lado, una guía teórica muy completa sobre el modelo. Ajá. Y por otro, un informe que es casi una bitácora de viaje de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, que cuenta cómo lo implementaron, bueno, casi a la fuerza durante la pandemia. Una combinación perfecta, ¿no? Tenemos la teoría y después la prueba de campo. La idea y Sí, su aterrizaje en la realidad. tal cual. Exacto. Así que la misión hoy es desentrañar qué es realmente este modelo, más allá de la frase que está de moda. Entender por qué está ganando tanto impulso, cómo funciona en el día a día y sobre todo cuáles son sus verdaderos desafíos y sus beneficios, claro. Bueno, vamos a eso. Arranquemos por lo más básico, para que estemos todos en la misma página. La idea central, como dice el nombre, es invertir el orden. Ujú. La instrucción directa, la típica clase teórica, sale del aula. Cada estudiante la ve, la lee, la consume por su cuenta. Claro, pero, y esto es fundamental, no se trata solo de mandar videos de tarea. No, No, para nada. ese es el error más común. Pensémoslo, digamos, con una analogía. El modelo tradicional es como un tour en bus. ¿Me gusta? Todos ven lo mismo, al mismo tiempo, a la velocidad del guía. Si te distraes, te perdiste una parte del paisaje. La clase invertida es como darle a cada uno un mapa, una bicicleta y puntos de interés. Ah, muy bueno. Exploran la ciudad a su ritmo, antes, y después se juntan con el día no para que les muestre lo obvio, sino para explorar juntos los callejones, discutir las rutas más difíciles. Para entender la historia profunda de los lugares que ya vieron por su cuenta. Exactamente. Una de las guías que tenemos, la Flipped Classroom Field Guide, lo muestra con unos diagramas muy claros. El modelo tradicional es lineal, tarea, después la clase teórica y después más tarea. Sí. El invertido es un ciclo, primera exposición en casa, aprendizaje profundo en la clase y después una tarea que te prepara para la siguiente exploración. Y ahí está el cambio de paradigma. La pregunta de fondo es, ¿cuál es el uso más valioso que le podemos dar al tiempo que pasamos juntos? Claro, Si es solo para transmitir información, un video bien hecho es mucho más eficiente. Permite pausar, repetir, verlo a las 3 de la mañana si querés. totalmente. El valor real del aula, entonces, se mueve hacia lo que solo puede pasar en la interacción humana. El debate, la aplicación, resolver dudas complejas y tener la guía de un experto en tiempo real mientras, digamos, luchas con el material. Ok, la lógica es impecable, pero entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué este auge? No es una idea tan nueva, pero algo hizo que explotara. Sí, es verdad. Las fuentes dicen que no es una moda, sino una respuesta casi inevitable al contexto tecnológico en el que vivimos. Y lo fascinante es que la tecnología es el catalizador, pero no es la respuesta en sí misma. A ver, ¿cómo es eso? Una de nuestras fuentes cita a Mariana Maggio, una especialista argentina que usa una frase genial. Dice que hay que resquebrajar los cimientos de la didáctica clásica. Fuerte. Sí, y su punto es que metimos tecnología en las aulas durante décadas, sin cambiar la lógica. O sea, reemplazar la tiza por un PowerPoint es un cambio cosmético si el docente sigue hablando 1 hora y media. Es como ponerle un motor a una carreta. Sigue siendo una carreta. Sigue siendo una carreta. Claro. Y a veces hace falta un evento disruptivo para obligarnos a diseñar un vehículo nuevo. Y el informe de la Universidad de San Martín, de la UNSAM, es el caso de estudio perfecto de esto. La pandemia de 2020 fue ese empujón. Totalmente. Un laboratorio forzado. De un día para otro, el aula física desapareció,
Y los docentes se dieron cuenta de que replicar una clase expositiva de 2 horas por Zoom era agotador para todos. Insostenible. Exacto. Se vieron obligados a preguntarse, ¿qué hacemos en el encuentro en vivo que no se pueda hacer de otra forma? Y ahí la clase invertida apareció como una solución natural, muy potente. Claro. El informe muestra cómo descubrieron que podían usar el tiempo asincrónico para la teoría y transformar el encuentro en vivo en un taller, en un espacio de trabajo. Y esto no sale de la nada, ¿no? Tiene bases teóricas. No, para nada. Se apoya en teorías constructivistas del aprendizaje muy sólidas. Piaget, Vygotsky. La idea central de estas teorías es que el aprendizaje no es recibir información. Sino construir significado. Exacto. Y para construir necesitas los ladrillos, que es la información previa, y un taller para ponerte a trabajar. La clase presencial se convierte en ese taller. Y esa construcción implica un cambio de roles. Tremendo. Total. Si el estudiante ya no es un receptor pasivo, ¿en qué se convierte? Las fuentes hablan de un estudiante activo, protagónico, autónomo. Suena muy bien en el papel. Suena un poco utópico, ¿decís? Y sí, seamos realistas. ¿Cuántos estudiantes, acostumbrados a años de un sistema pasivo, están listos para asumir ese rol de un día para el otro? Es una objeción muy válida. Y es uno de los grandes desafíos. No es un interruptor que prendes y listo. Claro. Requiere un proceso. Al principio, hay resistencia. El estudiante puede sentir que el profesor no enseña o que ahora tiene que trabajar más. Me están pasando el trabajo a mí. Tal cual. Pero lo que muestran las experiencias como la de la UNESAM es que cuando el diseño es bueno, el propio estudiante empieza a ver el valor. Se da cuenta de que llega a la clase con mejores preguntas, que participa más, que entiende de verdad en lugar de solo memorizar. Su responsabilidad cambia. Ya no es atender. Es prepararse para participar. Ok, es un cambio cultural. Y si la cultura del estudiante cambia, la del docente, tiene que ser un terremoto. Sí. Si ya no es el sabio en el estrado, ¿qué es? ¿Un gestor de contenidos? Me imagino que algunos podrían sentir que su rol se devalúa. Es que es todo lo contrario. Es la revalorización más grande del rol docente en décadas. ¿Ah, sí? Sí, porque el rol se vuelve mucho más complejo, más artesanal, más interesante, la verdad. Una de las guías usa un concepto que me parece brillante de J.C. Tedesco. A ver. Dice que el docente se convierte en un acompañante cognitivo. ¿Acompañante cognitivo? Se corre del centro del escenario, no para desaparecer, sino para tener una visión panorámica. Su trabajo ahora es triple. Primero, es un curador experto de materiales. Ok. Segundo, es un arquitecto de experiencias de aprendizaje. Diseña las actividades, los debates, los problemas. Y tercero. Y más importante, es un guía durante la clase. Circula, escucha, hace preguntas, da feedback personalizado. Su rol es irreemplazable, porque la inteligencia artificial te puede dar información, pero no te puede acompañar en el proceso de pensar. Acompañante cognitivo, arquitecto de experiencias, son conceptos muy potentes. Pero a ver, bajémoslo a la práctica. El caso de la cátedra de didáctica en la UNSAM, ¿cómo era una semana típica? Es un gran ejemplo. Durante la semana, de forma asincrónica, los estudiantes tenían que leer la bibliografía y ver un video de unos 20-25 minutos. Ajá. Y ese video no era una lectura del texto, Era una clase conceptual que presentaba las ideas clave. Bien. Después, en el encuentro sincrónico, no se repetía la teoría, ni un minuto. El tiempo se dedicaba a trabajar en grupos chicos para analizar casos reales. O sea, el encuentro en vivo era un laboratorio. Era un laboratorio, exacto. Y los docentes iban por las salas de Zoom, escuchando, interviniendo, guiando. Al final, se hacía una apuesta en común. El foco era 100% aplicación y reflexión. Tenían muy en claro que el laburo teórico se hacía por medio de los videos. Entonces eran más dinámicos los encuentros, sin buscar ser teórico parte 2. Es increíble. El propio estudiante lo verbaliza. Valora que el encuentro en vivo tenga un propósito único. Claro. Y ese cambio de dinámica impacta de lleno en la evaluación. Que suele ser una fuente de estrés enorme. Enorme. Bueno, acá la evaluación pasa a ser formativa. Se convierte en un proceso continuo. El trabajo en clase, la participación, todo es una oportunidad para dar y recibir feedback. El objetivo no es solo la nota.
Es fomentar la mejora, la autonomía. Es menos un juicio y más una conversación sobre el aprendizaje. Ok, el modelo suena coherente, potente, pero todo cambio genera fricción. Las fuentes son honestas con esto. Mencionan varias dificultades. Ya hablamos de la resistencia de los estudiantes, pero también está la carga de trabajo inicial para los docentes, que tienen que crear todo este material. Es enorme, sí. Y el gran elefante en la habitación. ¿Cómo te aseguras de que los estudiantes hagan el trabajo previo? Si llegan a la clase, en blanco. Se derrumba todo. Se cae el castillo de naipes. Es el talón de Aquiles del sistema, sin duda. Y a esos desafíos que mencionás, se suma a veces la propia estructura de las aulas, ¿no? Sillas en fila mirando para adelante. Cierto. Para abordar estos retos, la guía que mencionabas antes, la Flipped Classroom Field Guide, propone unas reglas de oro. A ver, me interesa, ¿cuáles son? Son 4 principios clave. El primero, las actividades en clase tienen que implicar un aprendizaje activo y significativo. O sea, no ejercicios repetitivos. No, resolver problemas, analizar casos, crear. El estudiante tiene que sentir que el trabajo en clase es más desafiante y valioso que el trabajo previo. Lógico, si no, no le ve el sentido. Exacto. Segunda regla. Se debe dar retroalimentación en tiempo real. Ese es el valor del acompañante cognitivo. El feedback mientras estás trabajando, no 2 semanas después en un examen. Entiendo. La tercera, y esta ataca el problema del compromiso. El trabajo previo y la participación tienen que tener un peso, aunque sea pequeño, en la calificación. Una pequeña zanahoria. Una pequeña zanahoria, sí. No para castigar, sino para generar el hábito. Puede ser un cuestionario online muy corto, algo simple. Bien. ¿Y la cuarta? La cuarta regla de oro. El entorno de aprendizaje tiene que estar muy bien planificado. La improvisación acá es peligrosa. El docente tiene que tener clarísimo el objetivo, las instrucciones, los tiempos. Una clase invertida caótica es la receta para el desastre. Entonces, si conectamos todos los puntos, esto va mucho, mucho más allá de mandar videos. Muchísimo más. El verdadero cambio es que la clase deja de centrarse en la transferencia de información para enfocarse en la construcción de conocimiento. Diste en el clavo. Nos obliga a todos a hacernos esa pregunta que decíamos al principio. ¿Cuál es el verdadero valor de juntarnos? Claro. Si es solo para una exposición, la tecnología ya nos da métodos más eficientes. El valor irreemplazable del aula, física o virtual, está en la interacción, en el debate, en la sinergia de un grupo que ataca problemas complejos. Usar el tiempo compartido para lo que de verdad requiere que estemos juntos. Eso mismo. Y para cerrar, me quedo con una idea que está en todas las fuentes. Se insiste en que este modelo no solo ayuda a aprender mejor una materia. No, el impacto es más amplio. Al poner el foco en la autonomía, la colaboración, la resolución de problemas, está entrenando habilidades esenciales para el mundo de hoy. Absolutamente. Quizás el mayor beneficio no es solo aprender mejor historia o cálculo. Es aprender a aprender. Es un punto crucial. La estructura de la clase invertida refleja mucho mejor cómo trabajamos en la vida real. Uno investiga por su cuenta, se prepara y después se reúne con un equipo para discutir, crear y decidir. Exacto. Y eso me deja con una pregunta final que podemos dejar picando. Si la educación tradicional nos preparaba para un mundo de trabajo, digamos, industrial, basado en la repetición, ¿podría ser que la clase invertida, con su énfasis en la autonomía y la colaboración, sea en realidad un entrenamiento no solo académico, sino fundamentalmente vital para el mundo que ya estamos viviendo?